El mundo que ves no es todo lo que existe. Hay una batalla que no aparece en los titulares ni en los mapas. Se libra en la sala de tu casa, en los pasillos de tu trabajo, en la quietud de tu cuarto cuando apagas la luz. Es una guerra silenciosa entre la verdad y la mentira, entre la luz y las sombras, entre el Dios que te llama por tu nombre y el enemigo que susurra dudas para quebrar tu fe. Desde el principio, la estrategia favorita del adversario no ha sido el ruido, sino el engaño. No siempre llega con cuernos ni con amenazas abiertas. A menudo se disfraza de sensatez, de libertad sin límites, de una sabiduría que pone al yo en el trono. La Escritura lo dijo con claridad. Satanás se disfraza como ángel de luz, 2 Corintios 11, 14. Y desde Génesis 3, su pregunta venenosa sigue sonando. ¿Con qué Dios os ha dicho? Quizá lo has sentido últimamente. No una tormenta visible, sino una neblina interna. Antes estabas seguro de lo correcto y ahora todo te parece gris. Lo que ayer te incomodaba, hoy lo justificas. Una relación que prometía acercarte a Dios comenzó a apartarte lentamente de la oración. Un hábito inocente se volvió cadena. No llegaron golpes, llegaron susurros, una notificación al teléfono a medianoche, una conversación inocente que siembra cinismo, un consejo que suena moderno pero mata la esperanza. El enemigo rara vez derriba paredes de un empujón. Prefiere abrir grietas imperceptibles hasta que la casa cede. En casa de Mateo pasó así. Tenía un matrimonio estable, 2 hijos y la costumbre de orar brevemente antes de dormir. Nada extraordinario, solo fidelidad pequeña y constante. En su empresa ascendieron a un nuevo jefe, brillante y carismático, que ridiculizaba la fe como si fuera un juguete de infancia. Al principio, Mateo sonreía y guardaba silencio. Después empezó a dormir menos para rendir más y dejó la oración nocturna por cansancio. Semanas más tarde, los domingos se llenaron de pendientes urgentes. Cuando su esposa le preguntó qué ocurría, respondió con fastidio: no seas fanática, Dios entiende. Una frase, una grieta. Una noche, en la cocina, una discusión encendida por un tema mínimo se convirtió en un muro invisible entre ellos. Nadie tiró un plato, pero la paz se quebró. Mateo no notó bombas ni sirenas. Estaba en guerra y no lo sabía. El campo de batalla no es una geografía lejana. Eres tú, tus afectos, tus convicciones, tus hábitos. La Escritura no nos viste con armadura para un desfile, sino para combate real. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6, 10, 11. Observa el lenguaje. Acechanzas, artimañas, estrategias. No es una pelea torpe, es una campaña inteligente que busca redefinir el bien y el mal, normalizar lo que hiere el alma y llamar intolerancia a la santidad. Isaías ya lo denunció. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Isaías 5, 20. Pero no te hablo para sembrar miedo, sino discernimiento. El pánico paraliza, el discernimiento despierta. La primera victoria del enemigo es convencerte de que no existe. Cuando logra que llames madurez a la tibieza y autenticidad a la desobediencia, ya ha ganado terreno. Por eso el Espíritu nos despierta. Sed sobrios y velad, 1 Pedro 5, 8. La sobriedad aquí no es rigidez amarga, es lucidez amorosa. Es aprender a oír de dónde viene una voz por el fruto que produce. Te empuja hacia Cristo o hacia el yo. Te abre a la verdad o te encierra en la excusa. Te conduce a la paz que guarda el corazón. Filipenses 4, 7. O a la ansiedad que te roba el sueño. Regresa a Mateo.
Una madrugada, incapaz de descansar, abrió su Biblia por costumbre casi olvidada. Cayó en Efesios 6 y algo dentro de él se quebró. Descubrió que llevaba semanas desarmado. Su cinturón de la verdad estaba en algún cajón, su coraza de justicia con polvo, su escudo de la fe agrietado por los dardos encendidos del cinismo. Se arrodilló en el suelo frío de la cocina, no con palabras perfectas, sino con hambre de Dios. Y allí, sin que las circunstancias cambiaran, cambió el clima de su alma. No desaparecieron los problemas, apareció una paz que no dependía de resultados. Al día siguiente, pidió perdón a su esposa, ajustó sus horarios y volvió a cuidar sus pequeñas fidelidades. No fue un milagro de luz cegadora, fue el retorno a la armadura. La guerra siguió, pero ahora él estaba despierto. Despertar es esto: llamar por su nombre a lo que entretiene pero esclaviza. Reconocer el disfraz de la mentira aunque brille. Elegir la verdad cuando duele y también cuando parece aburrida. Despertar es admitir que no puedes pelear con tus fuerzas y correr al único capitán que jamás pierde una batalla. Cristo no vino a darte una motivación pasajera, sino autoridad para resistir. Cuando Él habló, los demonios temblaron. Cuando reprendió, la enfermedad huyó. Cuando ordenó, el mar se cayó. Y cuando murió y resucitó, desarmó al enemigo donde más presumía poder, en el pecado y la muerte. Por eso, tu esperanza no es tu disciplina, aunque la necesitas, sino su victoria. Te vistes a diario, no para demostrar que eres fuerte, sino para recordar quién te sostiene. Tal vez preguntas, ¿por dónde empiezo? Empieza por lo pequeño que parece inútil y sin embargo abre puertas de cielo. Cierra la noche con la palabra, aunque sean 5 versículos, el hambre crecerá. Haz silencio 10 minutos y di: Señor, examina mis pensamientos, muéstrame por dónde se filtra la mentira. Reconcíliate pronto, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Cambia un contenido que te enturbia por uno que te edifica. Busca 2 hermanos en la fe y diles la verdad de tus luchas. La vergüenza se marchita a la luz. Y cada mañana, antes de mirar el móvil, vuelve a Efesios 6, como quien revisa su equipo antes de salir: cinturón de verdad, coraza de justicia, calzado del evangelio de la paz, escudo de la fe, yelmo de la salvación, espada del espíritu. No es poesía, es supervivencia. El enemigo seguirá ofreciendo atajos brillantes: autonomía sin obediencia, placer sin propósito, espiritualidad sin cruz. Tú, en cambio, elige el camino estrecho que da vida. No porque seas mejor, sino porque fuiste amado primero. Cuando la duda te visite con traje de luz, pregúntale por su fruto. Cuando la tentación te prometa, no pasa nada, pregúntale a qué te está pidiendo renunciar. Y cuando la batalla arrecie, recuerda, no peleas solo. El Dios que te llamó pelea por ti. Estad firmes y orad en todo tiempo. Efesios 6, 13, 18. Esta es tu hora de abrir los ojos. No para temer, sino para ver. No para correr, sino para permanecer. No para negociar, sino para resistir con el corazón anclado en Cristo. La guerra es real, sí, pero más real es aquel que ya la ganó. El engaño es el idioma preferido del enemigo. No necesita cadenas visibles cuando puede atarte con ideas atractivas. Desde el Edén, su táctica ha sido disfrazar la mentira de verdad y hacer que la desobediencia parezca liberación. Con que Dios os ha dicho, Génesis 3, uno fue más que una pregunta, fue el inicio de una rebelión que aún hoy resuena en los corazones humanos. Isaías advirtió: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Isaías 5:20. Así opera el engaño.
invierte los valores, suaviza el pecado y empaqueta la oscuridad en papel brillante. Hoy vivimos en una cultura que eleva el ego como máxima autoridad. Sigue tu corazón, haz tu verdad, tu felicidad es lo único que importa. Estos mantras suenan inofensivos, pero esconden veneno. Jeremías 17:9 nos recuerda que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. El engaño no siempre nos llega de fuera, muchas veces brota de adentro. El adversario simplemente amplifica lo que ya existe: deseos torcidos, heridas no sanadas, hambre de aprobación. Así crea una red de mentiras tan convincente que ni siquiera cuestionamos su origen. La historia de Sara lo ilustra bien. Creció en un hogar cristiano, pero al entrar en la universidad se rodeó de amistades que ridiculizaban su fe. Al principio solo sonreía nerviosa, luego comenzó a cuestionar si la Biblia era relevante en pleno siglo XXI. Las redes sociales reforzaban estas dudas, presentando mensajes de amor que justificaban cualquier estilo de vida. Poco a poco, Sara empezó a llamar liberación a lo que antes reconocía como ataduras. No sentía que estaba cayendo, sentía que estaba despertando. Eso es el engaño. Nunca se anuncia con cuernos ni tridentes, sino con discursos que apelan a la empatía y la autodeterminación, pero que terminan esclavizando el alma. Pablo escribió en Romanos 1 que cuando los hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira, fueron entregados a pasiones vergonzosas. Observa la progresión. Primero se rechaza la verdad, luego se abraza la falsedad y finalmente el pecado deja de parecer pecado. Hoy vemos esto en grande. Comportamientos antes vergonzosos ahora son celebrados. Líderes influyentes ridiculizan la santidad como fanatismo. Series y canciones normalizan lo que hiere el corazón humano. Lo trágico no es solo que el mundo esté confundido, sino que muchos creyentes empiezan a aceptar estas ideas para no parecer intolerantes. El enemigo también usa ideologías disfrazadas de nobleza. Promueve la sabiduría humana que niega la soberanía de Dios. Invita a redefinir el bien y el mal según emociones momentáneas. Nos hace creer que ser libres significa no tener límites. Sin embargo, Cristo enseñó que la verdadera libertad está en la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. La paradoja es que cuanto más rechazamos los límites divinos, más esclavos nos volvemos de nuestras pasiones. Jesús comparó esta batalla con semillas que caen en diferentes terrenos. Mateo 13. La semilla del reino es poderosa, pero si el terreno está lleno de espinas, mentiras, distracciones, placeres engañosos, el fruto nunca madura. El engaño no siempre arranca la semilla, muchas veces la sofoca lentamente. De ahí la urgencia de cultivar un corazón fértil, oración diaria, comunión con otros creyentes y meditación en la palabra. El engaño también se manifiesta en las medias verdades. No siempre nos atrapa con mentiras descaradas, sino con frases parcialmente correctas. Así fue en el desierto cuando el diablo tentó a Jesús. Mateo 4 citó la escritura pero fuera de contexto, buscando torcer su significado. Jesús respondió con la palabra en su contexto correcto. Esta es una lección vital. Conocer superficialmente la Biblia no basta. Debemos entenderla en su plenitud para no caer en trampas disfrazadas de piedad. Marta, una joven líder de iglesia, vivió esta realidad. Un predicador popular en línea comenzó a enseñar un evangelio sin arrepentimiento. Dios te ama tal como eres y nunca espera que cambies. Sonaba liberador y compasivo, así que Marta empezó a repetirlo. Pero pronto vio el fruto: personas justificando relaciones destructivas, vicios y egoísmo en nombre del amor divino. El amor de Dios es incondicional, pero también es transformador. Recibirlo siempre nos lleva a cambiar. Marta tuvo que reaprender que la gracia que no confronta el pecado no es gracia, sino licencia.
El discernimiento espiritual es como un músculo, si no lo ejercitamos se atrofia. Hebreos 5:14 dice que los maduros por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto implica práctica diaria, examinar lo que escuchamos, lo que consumimos y lo que pensamos, preguntándonos siempre, ¿esto me acerca más a Cristo o me aleja? La falta de discernimiento es peligrosa porque el engaño se siente cómodo, se adapta a nuestras emociones. Además, el engaño no solo es intelectual sino emocional. Puede hacer que el corazón se endurezca poco a poco. Proverbios 4:23 nos insta: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proteger el corazón significa filtrar conversaciones, contenidos y compañías que siembran incredulidad o cinismo. No se trata de vivir en burbujas, sino de reconocer que el ambiente espiritual afecta nuestra fe. En la historia bíblica vemos que el enemigo usa el engaño para dividir. Sembró envidia en Caín, resentimiento en los hermanos de José, ambición en Judas. Hoy sigue usando los mismos hilos: un comentario malinterpretado, una ofensa no resuelta, un rumor que se esparce. Sin discernimiento caemos en la trampa de ver a nuestros hermanos como enemigos, olvidando que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Efesios 6:12. Pero hay esperanza. Jesús prometió que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Juan 16:13. La mentira puede ser sofisticada, pero el Espíritu es más sabio. Nos muestra las intenciones detrás de palabras dulces, nos revela cuando una nueva enseñanza contradice el Evangelio eterno, nos alerta cuando una amistad empieza a enfriar nuestra pasión por Cristo. Él es nuestro radar espiritual. Si quieres desarrollar discernimiento, empieza reconociendo tu necesidad. Muchos caen porque creen que nunca serán engañados. La humildad es tu mejor defensa. Señor, examina mi corazón, muéstrame si hay camino de perversidad. Salmo 139, 23, 24. Después, sumérgete en la palabra, no como ritual, sino como alimento diario. Haz preguntas difíciles, busca consejo sabio y aprende a esperar la voz de Dios en el silencio. El engaño es real, pero no invencible. La luz siempre expone las tinieblas. Cuando te llenas de la verdad, las mentiras pierden su atractivo. Cuando conoces el carácter de tu Padre, los falsos padres pierden autoridad. Y cuando decides obedecer, aunque el mundo se burle, el cielo se abre a tu favor. En un tiempo donde todo se relativiza, ser firme en la verdad será tu mayor testimonio. Hoy elige pedir discernimiento. No te contentes con frases virales ni mensajes fáciles. Profundiza. Pregunta: ¿qué fruto produce esto en mi vida? ¿Me hace amar más a Dios y a las personas? ¿Refleja el carácter de Cristo? Si la respuesta es no, ciérrale la puerta al engaño. La guerra se gana primero en el corazón. Y tu mayor arma es la verdad que no cambia, la palabra viva que corta cadenas y da libertad. El campo de batalla espiritual no solo está en las ideas y las filosofías, también se infiltra en los lugares que deberían ser los más seguros: tu hogar, tu familia, tu círculo de amigos. Muchas veces el enemigo no ataca con violencia directa, sino con estrategias silenciosas. Un malentendido que nunca se aclara, una herida emocional que no se sana, una palabra dura que resuena durante años. Lo que empieza como un susurro se transforma en un muro invisible que separa corazones. Así nacen los conflictos familiares que desgastan generaciones enteras. Las Escrituras nos muestran este patrón. Mira a Caín y Abel, Génesis 4. No hubo una guerra declarada entre hermanos, solo celos no confrontados, ira acumulada y la voz del pecado susurrando en la puerta del corazón de Caín. Dios mismo le advirtió:
el pecado está a la puerta con todo su deseo, pero tú puedes dominarlo. Génesis 4:7. Caín ignoró esa voz y el resultado fue trágico. Esa misma dinámica se repite hoy en matrimonios que dejan que las pequeñas ofensas crezcan, en padres e hijos que dejan de hablarse por orgullo, en amistades de años que se rompen por resentimientos nunca confesados. En la vida de Laura esto fue evidente. Era una madre amorosa, pero cargaba heridas de su propia infancia, abandono, críticas constantes, falta de afirmación. Sin darse cuenta, repitió esas mismas actitudes con sus hijos. Su esposo estaba agotado emocionalmente y poco a poco la atmósfera de su casa se llenó de tensión. No había gritos ni violencia física, pero había frialdad, distancia y palabras sarcásticas que herían más que los golpes. Laura se consideraba una buena cristiana porque asistía a la iglesia cada domingo, pero en casa había levantado muros imposibles de escalar. No fue hasta que buscó ayuda y permitió que Dios sanara sus heridas que empezó a ver cambios, reconciliación y una paz que no había sentido en años. El enemigo ama sembrar división porque sabe que un hogar dividido pierde fuerza. Jesús mismo dijo: todo reino dividido contra sí mismo queda asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Mateo 12:25. Por eso, sus ataques más sutiles no siempre son doctrinales, sino relacionales. Quiere hacerte desconfiar de tu cónyuge, ver a tus hijos como cargas, sentir a tus padres como enemigos, romper amistades clave que te edifican. Y si no estás atento, caerás en la trampa de luchar contra carne y sangre, cuando tu verdadera lucha es contra las tinieblas espirituales. Efesios 6:12. En el ámbito de las amistades, la estrategia es igual. El enemigo sabe que los buenos amigos son un regalo de Dios. Mejores son dos que uno, porque si caen, el uno levantará a su compañero. Eclesiastés 4:9-10. Por eso siembra celos, competencia y chismes. Basta una interpretación equivocada de un mensaje de texto, una conversación escuchada fuera de contexto, para que una amistad valiosa se quiebre. Satanás no siempre destruye relaciones con grandes escándalos. A veces basta con pequeñas semillas de desconfianza que dejamos crecer sin confrontar. Las familias cristianas tampoco son inmunes. Muchas veces los hogares que proclaman fe son los que más sufren batallas internas. Esto no significa que Dios no esté presente, sino que el enemigo reconoce el potencial de esos hogares. Si puede apagar el fuego de la fe en casa, logrará que generaciones enteras se enfríen. De allí la importancia de no conformarse con apariencias. Ir a la iglesia los domingos no sustituye una cultura diaria de oración, perdón y comunicación honesta. La Biblia también nos enseña que no todas las divisiones son evidentes. Pablo habla en 2 Corintios 2:11 de que no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Él puede usar el silencio para enfriar corazones, la rutina para apagar la pasión o las cargas financieras para generar resentimiento entre esposos. A veces creemos que nuestras discusiones son solo cosas de pareja o cosas de familia, cuando en realidad hay fuerzas espirituales avivando el fuego detrás de escena. Sin embargo, Dios no nos deja indefensos. El Evangelio no solo nos reconcilia con Él, sino también entre nosotros. Efesios 2:14 declara que Cristo derribó la pared intermedia de separación. Cuando entregamos nuestras heridas y ofensas al Señor, Él no solo sana nuestra relación con Él, sino que restaura las relaciones humanas. Esto requiere humildad, reconocer errores, pedir perdón, renunciar al orgullo que insiste en tener la última palabra. La verdadera guerra espiritual muchas veces se gana cuando decides humillarte y amar al otro
incluso cuando no lo merece. Un matrimonio en crisis que conocí vivió esta realidad. Ambos eran líderes de iglesia, pero estaban al borde del divorcio. La esposa se sentía ignorada, el esposo incomprendido. Pasaron meses de discusiones y frialdad hasta que aceptaron consejería. Durante una sesión el consejero les recordó: no son enemigos, están en el mismo equipo. El verdadero enemigo está usando sus heridas para dividirlos. Esas palabras fueron un despertar. Por primera vez en mucho tiempo oraron juntos, confesaron sus resentimientos y permitieron que Dios los sanara. Hoy sirven en su iglesia como mentores de otros matrimonios, usando su historia como testimonio de restauración. Los hijos también sufren las batallas espirituales en casa. Padres distraídos o ausentes crean vacíos que el mundo llena con ideologías y tentaciones. La mejor defensa no es solo imponer reglas, sino modelar amor y fe genuinos. Deuteronomio 6:7 nos enseña a hablar de la palabra cuando estés en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. La vida espiritual de los hijos no se forma solo en la iglesia, sino en la cotidianidad, conversaciones durante la cena, oraciones antes de dormir, disculpas sinceras cuando los padres fallan. Si quieres proteger tu hogar del enemigo, empieza por invitar la presencia de Dios cada día. Haz de tu sala un altar, no solo un espacio para entretenimiento. Abre la Biblia en voz alta, aunque parezca simple. Canta alabanzas mientras cocinas o trabajas. Bendice a tus hijos con palabras de vida. Cuando un conflicto surja, ora antes de hablar. Esto no hace desaparecer las diferencias, pero abre la puerta al Espíritu Santo para que gobierne. Los amigos también son parte de tu familia espiritual. Escoge bien a tus compañeros más cercanos, porque su influencia es poderosa. Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Examina tus relaciones, ¿te acercan más a Cristo o enfrían tu fe? Decide invertir tiempo en amistades que edifiquen, aunque sean pocas. No olvides que incluso Jesús tenía un círculo íntimo de 3 discípulos. La multitud no siempre es sinónimo de apoyo verdadero. En conclusión, el enemigo trabaja en silencio para erosionar nuestras relaciones. Su objetivo no es solo que discutas con tu pareja o que te alejes de tus amigos. Quiere aislarte, porque un cristiano aislado es más vulnerable. Pero en Cristo tenemos armas poderosas: el perdón, la humildad, el amor sacrificial y la oración constante. Si tu familia está bajo ataque, no te resignes. Pide ayuda, rompe el silencio. Invita a Dios a reinar en cada rincón de tu hogar. Cuando Cristo es el centro, incluso las grietas más profundas pueden convertirse en puertas para su gloria. El engaño no se limita a sembrar confusión. Es una semilla que, cuando se deja crecer, produce fruto amargo. Uno de esos frutos más visibles es la mentira sistemática. No solo decir mentiras, sino vivir en ellas. Al principio, una persona puede justificar su engaño: no hago daño a nadie. Es solo una exageración. Nadie necesita saberlo todo. Pero las Escrituras son claras: el diablo, no hay verdad en él, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. Cada mentira, aunque parezca inofensiva, es una conexión con la naturaleza del enemigo. En una ciudad pequeña había un hombre llamado Rafael que trabajaba en ventas. Al principio empezó a exagerar detalles para cerrar negocios más rápido. Es marketing, se decía a sí mismo. Con el tiempo, su habilidad para mentir se convirtió en su herramienta principal. Llegó a inventar títulos falsos, historias ficticias y hasta certificados inexistentes. Mientras más mentía, más éxito aparente tenía. Pero por dentro, Rafael sentía un vacío cada vez más profundo. Su conciencia, que antes le incomodaba, ahora estaba callada. Un día,
su engaño fue descubierto públicamente, perdió clientes, amistades y reputación. Esa caída lo llevó a llorar ante Dios y reconocer que había vivido en una burbuja de engaños que lo esclavizó. Lo que parecía una simple estrategia de negocio se convirtió en una cárcel espiritual. Así opera el engaño. Convierte lo negro en gris y luego en blanco. El corazón engañado no reconoce su propia falsedad. Isaías 44 describe al idólatra que fabrica su propio ídolo, lo adora y luego no entiende que está engañado por su propio corazón. La mentira no solo es externa, nos transforma internamente hasta que ya no distinguimos la verdad. Pablo nos enseña que los hijos de Dios son llamados a despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Efesios 4, 22, 24. Vivir en la verdad no es solo evitar mentiras, es caminar en integridad, con coherencia entre lo que decimos y hacemos. El mundo está hambriento de autenticidad y los cristianos que viven la verdad son faros en la oscuridad. Otro fruto del engaño es la manipulación del lenguaje. Las palabras diseñadas para construir se convierten en armas. Hoy vemos cómo términos bíblicos son reinterpretados. Amor se convierte en permisividad, gracia en excusa para pecar, libertad en licencia para el ego. Este cambio de significado es estratégico. Si el enemigo logra alterar el lenguaje, puede redefinir valores sin resistencia. La cultura actual celebra frases como mi verdad en lugar de la verdad, debilitando la noción de absolutos divinos. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. La verdad no es relativa ni negociable, es una persona. Cristo mismo, María, una joven universitaria, luchó con esto. En su clase de filosofía le enseñaron que la moralidad es subjetiva, que lo correcto depende de cada cultura. Al principio la idea le parecía liberadora, pero al enfrentarse con situaciones reales, traición de amistades, injusticias en su comunidad, se dio cuenta de que si la moralidad es relativa, nadie puede reclamar justicia. La relatividad del bien y el mal no trae paz, sino caos. Ese despertar la llevó a buscar una verdad firme y eterna y la encontró en la palabra de Dios. El engaño también se alimenta de medias verdades. Satanás citó la Biblia cuando tentó a Jesús en el desierto, Mateo 4, pero lo hizo fuera de contexto. Así actúa hoy. Ofrece versículos aislados para justificar comportamientos contrarios al corazón de Dios. Por eso es vital conocer la Escritura en su totalidad. No basta con memorizar frases. Necesitamos comprender el carácter de Dios que les da vida. La mentira no solo afecta nuestra relación con Dios, destruye relaciones humanas. Cuando alguien se convierte en maestro de la manipulación, la confianza se erosiona. Los matrimonios se rompen cuando la deshonestidad entra. Las amistades se enfrían cuando se descubre una traición. El libro de Proverbios advierte: 6 cosas aborrece Jehová: los ojos altivos, la lengua mentirosa. Proverbios 6, 16, 17. Mentir no es una debilidad humana sin consecuencias, es una raíz de división y dolor, pero el fruto más peligroso del engaño es que endurece el corazón. Al principio, la mentira produce incomodidad. Luego se vuelve normal. La conciencia se apaga y la persona ya no siente el peso de su pecado. Pablo describe a aquellos que perdieron toda sensibilidad. Efesios 4, 19. Esta es una señal de alarma espiritual. Cuando ya no hay convicción, estamos en terreno peligroso. A pesar de todo, hay esperanza. La verdad no solo expone el engaño, también sana. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8, 32. Ser confrontados por la verdad duele,
pero es el primer paso hacia la restauración. La historia de Rafael no terminó en ruina. Su arrepentimiento lo llevó a reconstruir su vida sobre honestidad. Con el tiempo, Dios le devolvió una reputación no basada en apariencias, sino en integridad. La iglesia está llamada a ser una comunidad donde se habla verdad en amor. Efesios 4:15. No se trata de usar la verdad como un martillo para condenar, sino como una luz que guía. Jesús nunca comprometió la verdad, pero siempre la comunicó con gracia. Cuando habló con la mujer samaritana, Juan 4, expuso su pasado doloroso sin humillarla. La verdad reveló su necesidad de salvación y abrió su corazón. Hoy necesitamos creyentes valientes que rechacen la mentira cultural y vivan en transparencia. Esto comienza con nosotros. Admitir nuestras propias áreas de engaño. A veces no mentimos a otros, pero sí a nosotros mismos. Estoy bien, puedo con esto solo, no necesito ayuda. La honestidad delante de Dios es liberadora. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, mi pecado te declaré, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Salmo 32:3-5. Vivir en la verdad es un acto de guerra espiritual. Cada vez que eliges la honestidad en lugar de la manipulación, das un golpe al reino de las tinieblas. Cada vez que expones la mentira con amor, traes luz a un ambiente oscuro. Y cuando permites que Cristo limpie tus propias áreas ocultas, te conviertes en un canal de libertad para otros. La invitación de hoy es simple pero profunda. Pide a Dios que te muestre cualquier área de autoengaño. Atrévete a confesar, a pedir perdón, a rendir hábitos de manipulación. La verdad puede doler, pero siempre sana. El engaño promete seguridad, pero termina en esclavitud. La verdad duele al principio, pero trae paz y libertad. Escoge bien qué fruto quieres que crezca en tu vida. El engaño abre la puerta a otros frutos del reino de las tinieblas: el odio, la rebelión y el orgullo. Estas no son simples emociones o actitudes pasajeras. Son raíces profundas que transforman el carácter y destruyen todo lo que tocan. Al igual que el veneno, comienzan en pequeñas dosis, pero si no se tratan, se convierten en una fuerza devastadora. El odio no siempre es explosivo. A menudo es frío, calculado, disfrazado de indiferencia. Puede empezar como una herida no sanada, un resentimiento que no fue entregado a Dios. El enemigo sabe que cuando guardamos amargura, nuestro corazón se convierte en terreno fértil para su obra. Hebreos 12:15 advierte: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Un corazón lleno de odio no solo destruye relaciones, también nos roba paz, alegría y propósito. La historia de Absalón, hijo de David, es un claro ejemplo. Su odio hacia su hermano Amnón y su resentimiento hacia su padre lo llevaron a conspirar, a asesinar y finalmente rebelarse. Lo que comenzó como una herida personal se convirtió en una guerra civil que trajo muerte y dolor a todo Israel. 2 Samuel 13:18. Este relato bíblico nos recuerda que el odio nunca permanece oculto, crece, se extiende y contamina a quienes nos rodean. Junto al odio surge la rebelión. No es simplemente desobedecer reglas, es una actitud profunda de rechazo hacia todo lo que representa autoridad, corrección y orden. Proverbios 15:10 afirma: la corrección es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la reprensión morirá. La rebelión es, en esencia, querer ser nuestro propio Dios. Satanás mismo cayó por esta actitud. Subiré al cielo y seré semejante al Altísimo. Isaías 14:13-14. Cuando el hombre adopta esa postura,
rompe el diseño divino y abre la puerta al caos. En nuestra cultura actual, la rebelión se ha romantizado, se presenta como valentía, autenticidad o autoafirmación, pero la Biblia muestra que el espíritu de rebelión trae destrucción. Saúl, el primer rey de Israel, perdió su reino no por un error administrativo, sino por su rebelión contra las órdenes de Dios. Samuel le dijo: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. 1 Samuel 15, 23. En otras palabras, la rebelión no es una simple diferencia de opinión, es idolatría. El orgullo es otro fruto que alimenta la oscuridad. Es la raíz de todo pecado, porque coloca al yo en el centro. El orgullo dice: no necesito a Dios, mi opinión es más importante que su palabra, mi justicia es suficiente. Santiago 4, 6 nos recuerda: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El orgullo nos ciega nuestra condición y nos separa de la gracia. Lucifer se convirtió en Satanás no por debilidad, sino por orgullo. Esa misma semilla sigue tentando a la humanidad buscar independencia de Dios en lugar de sumisión a Él. Marcos, un joven empresario exitoso, experimentó este ciclo, creció en la iglesia, pero su ascenso económico lo llenó de autosuficiencia. Pronto dejó de orar, luego de congregarse, y finalmente de reconocer a Dios. Mi esfuerzo me trajo aquí, pensaba, pero una crisis financiera lo dejó en ruinas en cuestión de meses. Fue entonces cuando entendió que su vida había sido un altar a su ego. Con lágrimas regresó a Dios y descubrió que el verdadero éxito no está en controlar todo, sino en rendirse al Señor. El odio, la rebelión y el orgullo no solo destruyen individuos, rompen comunidades enteras. En iglesias, estos frutos dividen congregaciones. En familias, crean generaciones enteras separadas por resentimientos. En la sociedad, producen violencia y desprecio por la verdad. Por eso, la Biblia enfatiza tanto el carácter de Cristo: mansedumbre, humildad y obediencia. Jesús, el Hijo de Dios, lavó los pies de sus discípulos. Juan 13, el más grande se hizo siervo. Esa es la antítesis del orgullo. La solución no es fingir humildad, sino permitir que el Espíritu Santo transforme el corazón. Filipenses 2, 3, 5 nos llama a no hacer nada por egoísmo o vanidad, sino con humildad, considerando a los demás como superiores a uno mismo. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este cambio no ocurre automáticamente. Requiere reconocer nuestra necesidad, confesar nuestro pecado y someternos diariamente al Señor. El perdón es clave para vencer el odio. Perdonar no significa justificar lo que nos hicieron, sino entregar el derecho de venganza a Dios. Romanos 12, 19 dice: no os venguéis vosotros mismos, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El perdón es un acto de fe. Creemos que Dios es juez, justo y que su justicia es perfecta. Para vencer la rebelión necesitamos aprender a recibir corrección. Proverbios 9, 8, 9 enseña que el sabio ama la reprensión porque lo hace crecer. En una cultura que idolatra la independencia, aceptar autoridad parece débil, pero en el reino de Dios es sabiduría. Jesús mismo se sometió al Padre, incluso hasta la cruz. Filipenses 2, 8. El orgullo se combate con gratitud y servicio. Cuando recordamos que todo lo que tenemos viene de Dios, el ego pierde fuerza. Servir a otros rompe el ciclo del yo primero y nos hace más como Cristo. Practicar actos sencillos de servicio, escuchar a alguien, ayudar sin esperar recompensa, dar tiempo a quien lo necesita, es un ejercicio espiritual que debilita el orgullo.
Vivimos en una era donde el odio, la rebelión y el orgullo se celebran como virtudes. Las redes sociales glorifican la confrontación, el haz lo que quieras y el culto a la imagen personal. Pero la palabra de Dios nos llama a otro camino: humildad, mansedumbre y amor sacrificial. No es un camino popular, pero es el único que trae verdadera paz y victoria espiritual. Hoy es un buen momento para examinar tu corazón. ¿Hay resentimiento escondido? ¿Hay actitudes de rebeldía hacia Dios o líderes espirituales? ¿Hay orgullo disfrazado de confianza? Pide al Espíritu Santo que revele esas áreas y comienza un proceso de sanidad. El reino de Dios no crece en corazones endurecidos, florece en corazones quebrantados. Jesús prometió: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5:5. Este es el fruto que queremos. No odio que destruye, sino amor que restaura. No rebelión que divide, sino obediencia que edifica. No orgullo que aísla, sino humildad que atrae la gracia. La oscuridad no se detiene en el odio, la rebelión y el orgullo. Otro fruto devastador que crece cuando el enemigo gana terreno es la inmoralidad y la pérdida de autocontrol. Lo que una vez fue vergonzoso, ahora se celebra, los límites desaparecen y el corazón se convence de que el placer momentáneo es más valioso que la pureza eterna. Esta es una táctica antigua: cambiar el concepto de libertad por libertinaje. Pablo lo dijo claramente: todo me es lícito, mas no todo conviene, no me dejaré dominar de ninguna. 1 Corintios 6:12. La inmoralidad no aparece de repente, es un descenso lento. Empieza con una curiosidad aparentemente inocente, una imagen, una conversación, un pensamiento sin filtrar. Lo que parecía inofensivo se convierte en un hábito y el hábito en esclavitud. Jesús enseñó que el pecado comienza en el corazón antes de expresarse en acciones en Mateo 5:28. Por eso, cuando cedemos terreno en lo interno, la batalla externa ya está perdida. Andrea vivió esta realidad. De adolescente comenzó a ver series y películas con contenido explícito porque todos las veían. Al principio se incomodaba, pero después se volvió normal. Sus estándares cambiaron lentamente y lo que antes le parecía incorrecto se volvió parte de su rutina. Años más tarde se encontró atrapada en relaciones tóxicas y vacías. Lo que prometía satisfacción solo le dejó más soledad y vergüenza. Fue en un retiro cristiano donde escuchó: la pureza no es solo un mandato, es protección. Esas palabras rompieron sus cadenas. Con lágrimas entregó su pasado a Cristo y él comenzó un proceso de restauración profunda. La cultura actual glorifica la sensualidad. Las redes sociales venden cuerpos como mercancías. Las canciones promueven la promiscuidad y los medios ridiculizan la pureza como anticuada. Pero Dios no cambió de opinión, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. 1 Tesalonicenses 4:3. La pureza no es represión, es libertad verdadera. Cada límite divino está diseñado para protegernos, no para privarnos. Cuando la inmoralidad se apodera del corazón, también se pierde el autocontrol. El fruto del Espíritu incluye templanza, Gálatas 5:22-23, pero cuando cedemos al pecado, la templanza se desvanece. El alma siempre quiere más placer, más emociones, más experiencias. Así la persona se vuelve esclava de sus propios deseos. Jesús dijo: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Juan 8:34. Esta esclavitud no siempre se ve
Puede estar escondida detrás de una sonrisa, un estatus social alto o una vida aparentemente exitosa. Pero en lo secreto hay cadenas. La historia bíblica de Sansón es un ejemplo poderoso. Un hombre ungido desde su nacimiento, llamado a liberar a Israel, terminó preso y humillado por no dominar sus pasiones. Cada compromiso pequeño con el pecado lo llevó más cerca de la ruina hasta que perdió la fuerza que Dios le había dado. Sin embargo, incluso en su fracaso, cuando clamó a Dios, recibió una última oportunidad. Esto nos enseña que aunque el pecado robe nuestra visión y fuerza, el arrepentimiento sincero siempre abre la puerta a la restauración. La inmoralidad también destruye el concepto de amor. Lo que comienza como atracción sana puede convertirse en deseo egoísta. El amor genuino busca el bienestar del otro. El deseo sin control busca satisfacción personal. Esta distorsión ha llevado a millones a relaciones rotas, adicciones sexuales y vacío emocional. La sociedad lo llama libertad sexual, pero la palabra lo llama esclavitud espiritual. Sin embargo, la buena noticia es que Cristo puede restaurar incluso las áreas más rotas. Muchos temen hablar de pureza porque sienten vergüenza por su pasado. Pero Jesús no vino a condenar, sino a sanar. En Juan 8, cuando una mujer sorprendida en adulterio fue llevada ante él, los acusadores querían apedrearla. Jesús los desarmó con una frase: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Uno a uno se fueron. Luego miró a la mujer y dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Así es su gracia. Nos rescata, nos levanta y nos llama a un nuevo estilo de vida. La pureza no es solo una decisión moral, es una respuesta de amor. Cuando entendemos el precio que Cristo pagó, comenzamos a ver nuestro cuerpo y nuestra mente como templos del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19, 20. Esto cambia todo. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que permitimos en nuestro corazón. Vivir en santidad no es un sacrificio vacío, es un acto de adoración. Para mantener la pureza necesitamos estrategias espirituales y prácticas. Primero, llenar el corazón de la palabra. El salmista dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. Segundo, establecer límites claros. Lo que permite es ver con quién pasas tiempo, cómo usas tu tiempo libre. Tercero, buscar comunidad. No puedes ganar esta batalla solo. Santiago 5, 16 nos llama a confesar nuestras faltas y orar unos por otros para ser sanados. Cuarto, mantener una vida activa de oración. Jesús enseñó que debemos velar y orar para no entrar en tentación. Mateo 26, 41. El enemigo quiere que creas que ya es demasiado tarde, que tu pureza se perdió para siempre, pero la sangre de Cristo no solo limpia, también restaura. Él puede darte un corazón nuevo, libre de cadenas y lleno de gozo. Aun si tu pasado está marcado por errores, Dios puede escribir un futuro distinto. Su gracia es más grande que cualquier caída. Hoy es un llamado a volver a los brazos del Padre. Como el hijo pródigo, tal vez te has alejado persiguiendo placeres que prometían libertad, pero solo trajeron soledad. El Padre no te espera con reproches, sino con amor. Quiere vestirte de nuevo, darte un anillo de identidad y celebrar tu regreso. Lucas 15, 11, 24. La pureza no es una carga imposible, es un regalo que Dios quiere devolverte. Empieza hoy con un acto de entrega sincera. Señor, limpia mi corazón, renueva mi mente, dame fuerzas para honrarte en todo. El camino no será fácil, pero su espíritu te guiará. Cada victoria, por pequeña que parezca, es una derrota para el reino de las tinieblas. Y mientras más avances,
más experimentarás el gozo verdadero que no depende de deseos pasajeros, sino de una relación profunda con tu Creador. El enemigo sabe que una persona en paz es una persona difícil de derrotar. La paz no es simplemente ausencia de problemas, es un estado profundo de confianza en Dios, un ancla que permanece firme aunque el mundo se derrumbe. Por eso Satanás dedica gran parte de sus esfuerzos a robar nuestra paz. Su estrategia no siempre es un ataque frontal, muchas veces es una infiltración silenciosa, una palabra dicha en el momento exacto para herirte, una preocupación que se convierte en ansiedad crónica, una circunstancia inesperada que siembra temor. Así comienza la batalla en la mente y el corazón. La Biblia nos recuerda que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Juan 10:10. Una de las cosas más valiosas que quiere robar es tu paz, porque cuando la pierdes te vuelves más vulnerable. Pierdes claridad, reaccionas en lugar de responder, tomas decisiones apresuradas que pueden abrir puertas a más dolor. Por eso, Filipenses 4:6-7 nos da un consejo poderoso. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Imagina Raúl, un padre de familia que perdió su trabajo inesperadamente. Su mente estaba llena de ¿y si no consigo otro empleo? ¿Y si no puedo pagar la renta? ¿Y si decepciono a mi familia? Cada día se despertaba con una sensación de opresión en el pecho, pero una noche, en medio de lágrimas, decidió entregarle todo a Dios. No hubo un milagro inmediato que resolviera sus finanzas, pero algo cambió en su interior. Un descanso inexplicable llenó su corazón. Esa paz no vino de tener todas las respuestas, sino de confiar en que Dios tenía el control. El enemigo usa diversas armas para perturbar la paz. El miedo es un susurro constante que magnifica los problemas y minimiza a Dios. Hace que un obstáculo parezca una montaña insuperable. Pero la palabra dice: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. La confusión. Satanás ama el caos mental. Quiere que tu mente esté tan saturada de opciones y preocupaciones que te paralices. Dios, en cambio, es un Dios de orden y claridad. 1 Corintios 14:33. El conflicto. El enemigo siembra discordia en hogares y comunidades para mantenernos distraídos y desgastados. ¿Cuántas familias se dividen no por grandes problemas, sino por pequeñas disputas nunca resueltas? La culpa y la condenación. Si no puede atraparte con miedo, lo hará con acusaciones. Te recordará tu pasado, tus errores, tus debilidades, para que vivas en tormento en lugar de gracia. Pero Romanos 8:1 declara: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Un ejemplo bíblico de cómo el enemigo intenta robar la paz es el profeta Elías. Después de una gran victoria contra los profetas de Baal, recibió una amenaza de Jezabel y huyó al desierto deprimido y temeroso. 1 Reyes 19. A pesar de haber visto milagros, el miedo lo paralizó. ¿Qué hizo Dios? No lo reprendió con dureza, lo fortaleció con alimento, descanso y su presencia en un silbo apacible. Este relato nos recuerda que Dios restaura nuestra paz de manera suave, no con gritos, sino con un toque de amor que calma nuestras tormentas internas. En nuestro mundo moderno, la ansiedad se ha convertido en una epidemia. Redes sociales, noticias alarmantes, presión social y económica, todo parece diseñado para mantenernos en alerta constante. Pero el Evangelio ofrece una paz que no depende de circunstancias.
Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14, 27. La paz de Cristo no es frágil ni temporal, es un regalo sobrenatural que guarda el corazón aun cuando nada parece tener sentido. ¿Cómo podemos proteger nuestra paz? Oración constante. La oración no es solo pedir cosas, es un intercambio de cargas. Cada vez que oramos dejamos peso a los pies de Cristo y recibimos su descanso. Renovar la mente con la palabra. Lo que piensas afecta tu paz. Romanos 12:2 nos llama a renovar nuestra mente para no conformarnos al sistema del mundo. Memorizar y declarar promesas bíblicas es un escudo poderoso. Practicar gratitud. La gratitud cambia el enfoque del problema a la provisión de Dios. Aún en la tormenta siempre hay algo por lo cual agradecer. Cuidar tus entradas. Lo que ves, escuchas y lees impacta tu paz. Si te rodeas de noticias negativas o amistades tóxicas, tu espíritu se cargará. Filtra tus fuentes y rodéate de personas que te edifiquen. Comunidad de fe. Dios no nos diseñó para luchar solos. Compartir nuestras cargas con otros creyentes nos ayuda a mantenernos firmes. Santiago 5:16 nos invita a orar unos por otros para ser sanados. María, una mujer viuda que había perdido a su esposo tras 40 años de matrimonio, es un ejemplo vivo de cómo la paz de Dios es real. Durante el funeral, familiares y amigos se sorprendieron de verla sonriente, no por insensibilidad, sino por la certeza de que su esposo estaba con el Señor. Años después, seguía testificando: la paz de Cristo es lo único que me sostuvo cuando sentía que me moría por dentro. Su historia es prueba de que esta paz no es teoría, sino una fuerza sobrenatural que nos permite caminar en medio del dolor con esperanza. El enemigo nunca dejará de intentar perturbar nuestra paz, pero Jesús ya nos dio armas para protegerla. Filipenses 4:7 describe esta paz como un guardia que cuida nuestro corazón y mente. Imagínate un soldado celestial vigilando tus pensamientos, bloqueando la ansiedad y recordándote: todo está bajo control. Esa es la herencia de los hijos de Dios. Hoy, si sientes que la paz te ha sido robada, haz una pausa. Respira hondo, ora y recuerda quién es tu Padre. Devuélvele tus cargas y confía en que su paz sobrenatural llenará tu corazón. La tormenta puede seguir rugiendo, pero con Cristo en tu barca, ninguna ola puede hundirte. La palabra de Dios siempre ha sido el blanco principal del enemigo. Desde el principio de la historia humana, Satanás ha cuestionado y distorsionado lo que Dios dijo. ¿Con qué Dios os ha dicho? Génesis 3. Esta es su estrategia preferida: sembrar duda, relativizar la verdad y desacreditar la autoridad divina. Hoy, el ataque contra las Escrituras no solo viene en forma de persecución abierta, sino también en intentos sutiles de diluir su mensaje. Vivimos en una cultura que rechaza los absolutos. La sociedad prefiere una verdad que se adapte a los deseos humanos en lugar de confrontarlos. Esto no es nuevo. El profeta Isaías ya lo denunció: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Isaías 5:20. El enemigo utiliza ideologías, entretenimiento y educación para presentar la palabra de Dios como anticuada, opresiva o irrelevante. Lo que antes se consideraba virtud, ahora se ridiculiza. Y lo que antes se llamaba pecado, ahora se celebra. En muchos países, el rechazo a la Biblia se ha vuelto oficial. Escuelas y gobiernos promueven valores que contradicen abiertamente la Escritura. Pero el ataque más peligroso no siempre es externo, a menudo ocurre dentro de la iglesia. Pastores y líderes, temiendo ofender, predican solo los pasajes cómodos mientras omiten las partes que llaman al arrepentimiento.
Se ofrece un evangelio sin cruz, sin sacrificio, sin obediencia. Este es uno de los engaños más efectivos del enemigo. Mantener la apariencia de fe, pero sin poder transformador. Pablo lo advirtió en 2 Timoteo 3:4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Sofía, una joven universitaria, creció en la iglesia, pero comenzó a seguir influencers que mezclaban espiritualidad con filosofía secular. Decían: la Biblia tiene cosas buenas, pero no es literal. Cada uno debe encontrar su propia verdad. Poco a poco, Sofía dejó de leer la palabra y comenzó a guiarse solo por emociones. Cuando atravesó una crisis personal, esas filosofías no pudieron sostenerla. Fue entonces cuando regresó a la Escritura y la palabra, como una espada, Hebreos 4:12, penetró su corazón y le devolvió esperanza. Descubrió que la Biblia no es solo un libro antiguo, sino una voz viva que transforma vidas. El enemigo también intenta silenciar a quienes proclaman la verdad. Desde los apóstoles hasta los creyentes de hoy, el mensaje bíblico siempre ha provocado resistencia. Hechos 4 relata que Pedro y Juan fueron arrestados por predicar en el nombre de Jesús. Los líderes religiosos no podían negar los milagros, pero querían callar el mensaje. Lo mismo sucede hoy en algunos lugares. Confesar que crees en lo que dice la Biblia puede costarte tu reputación, tu trabajo e incluso tu libertad. Jesús lo advirtió: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Juan 15:20. Sin embargo, ningún poder humano puede destruir la palabra de Dios. Isaías 40:8 declara: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. A lo largo de la historia, imperios enteros han intentado prohibirla. Dictadores han quemado Biblias, filósofos han declarado su muerte, pero la Escritura sigue siendo el libro más traducido, más leído y más influyente del mundo. Esto demuestra que no es un texto humano, es la voz de Dios. El ataque contra la palabra no siempre es agresivo, a veces es astuto y gradual. El enemigo sabe que si no puede destruirla, puede distorsionarla. En el desierto, Satanás tentó a Jesús usando versículos fuera de contexto. Mateo 4:6. Jesús respondió con escritura correctamente interpretada, dándonos ejemplo de cómo pelear. Conocer la palabra es vital, pero conocerla en contexto es aún más importante. El diablo no teme a quienes poseen una Biblia, teme a quienes la leen, creen y aplican. Hay 3 formas en que podemos resistir este ataque: estudiar y memorizar la Escritura. El salmista dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11. Memorizar versículos no es un ritual vacío, es armar nuestro espíritu para el día de la batalla. Vivir la palabra, Santiago 1:22 nos llama a ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Leerla sin practicarla es como mirar un espejo y luego olvidar tu reflejo. Defender la verdad con amor. No basta con tener conocimiento, debemos compartirlo con humildad. 1 Pedro 3:15 nos exhorta a estar siempre preparados para dar razón de nuestra fe, pero con mansedumbre y respeto. Un ejemplo histórico de este poder es William Tyndale, quien tradujo la Biblia al inglés en el siglo XVI. Fue perseguido y ejecutado por hacer accesible la palabra al pueblo común. Hoy, millones leen la Biblia gracias a su sacrificio. Su historia nos recuerda que cada generación debe decidir si guardará la palabra en secreto o la proclamará valientemente. El enemigo quiere reemplazar la Biblia con sabiduría humana
emociones fluctuantes y entretenimiento vacío. Pero cuando la palabra de Dios reina en tu corazón, no importa cuán fuerte sea el ataque, tendrás una roca firme bajo tus pies. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Hoy más que nunca necesitamos cristianos que vuelvan a amar la Escritura, no solo como libro devocional, sino como manual de guerra. Si el enemigo está atacando tu fe, empieza abriendo tu Biblia. Allí encontrarás la voz de tu Padre, la espada para derrotar mentiras y el mapa que te lleva a la victoria. El pecado no arrepentido es como una gota de veneno que cae lentamente en el alma. Al principio parece inofensivo, pero con el tiempo se convierte en una enfermedad espiritual que entumece la conciencia, distorsiona la verdad y separa el corazón de Dios. No se trata solo de una acción equivocada, es una condición del corazón. Cuando dejamos de arrepentirnos, el pecado pasa de ser un tropiezo ocasional a convertirse en una prisión invisible. El apóstol Pablo advirtió en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Esta muerte no siempre es inmediata ni física, comienza en lo espiritual. Cada vez que ignoramos la voz de Dios, algo dentro de nosotros se apaga. La culpa que antes nos incomodaba se desvanece, la sensibilidad al Espíritu Santo disminuye y lo que antes nos parecía malo se vuelve normal. Este proceso es lo que la Biblia llama endurecimiento del corazón. Hebreos 3:13 nos exhorta: exhortaos los unos a los otros cada día para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Tomemos como ejemplo a Saúl, el primer rey de Israel. Su historia comenzó con humildad, pero con el tiempo se volvió desobediente y orgulloso. Cuando el profeta Samuel lo confrontó por no obedecer las instrucciones de Dios, Saúl prefirió justificar sus acciones en lugar de arrepentirse. Esa actitud marcó el inicio de su caída. Lo trágico no fue su pecado, sino su falta de arrepentimiento. Su corazón se endureció al punto de alejarse completamente de la voz de Dios. 1 Samuel 15. Así actúa el pecado no arrepentido. Empieza con pequeñas concesiones. Un pensamiento que no filtramos, una mentira que justificamos, una relación que sabemos que no agrada a Dios pero decidimos mantener. Poco a poco esas pequeñas decisiones crean un patrón. Y cuando llega el momento de confrontación, en vez de confesar, nos defendemos. Este es el ciclo mortal: pecado, justificación, endurecimiento. La persona atrapada en pecado, no arrepentido, también experimenta autoengaño. Jeremías 17:9 describe el corazón humano como engañoso y perverso. Sin la guía del Espíritu Santo, podemos llegar a creer que estamos bien mientras estamos lejos de Dios. Este autoengaño se refuerza cuando nos comparamos con otros. Al menos yo no soy tan malo como... Esa es una mentira peligrosa porque nos lleva a medirnos según estándares humanos, no según la santidad de Dios. El pecado no arrepentido no solo afecta nuestra relación con Dios, también destruye nuestras relaciones humanas. Genera desconfianza, culpa y distanciamiento. David experimentó esto cuando pecó con Betsabé. Durante un tiempo guardó silencio, pero describió su estado espiritual así: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Salmo 32:3. Su salud emocional y física estaba deteriorada porque su alma cargaba el peso del pecado oculto. Sin embargo, cuando confesó, encontró perdón y restauración. Muchos hoy caminan con sonrisas aparentes, pero por dentro están agotados por el peso de pecados no confesados. La vergüenza les dice que es mejor ocultarlo, que Dios no puede perdonar lo que hicieron. Pero esa es otra mentira del enemigo. 1 Juan 1:9 nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El arrepentimiento no es un castigo, es una puerta a la libertad.
El peligro del pecado no arrepentido también está en su capacidad de aislar. La persona que vive así tiende a alejarse de la comunidad de fe, evita conversaciones profundas y prefiere la soledad. Este aislamiento crea un terreno fértil para más tentaciones y mentiras. Por eso Santiago 5:16 nos llama a confesar nuestras faltas unos a otros y orar unos por otros. La confesión no es solo vertical entre tú y Dios, sino también horizontal con personas maduras de confianza. Dios diseñó la iglesia como un lugar de sanidad, no de condenación. Marcos, un joven líder de alabanza, cayó en adicción a la pornografía. Al principio se prometía a sí mismo que lo dejaría cuando quisiera, pero pasaron meses, luego años. Llegó un punto donde seguía sirviendo en público mientras su corazón se secaba en lo secreto. Su vida espiritual estaba apagada y pensó que ya no había esperanza. Un día decidió confesarlo a su pastor. En vez de recibir condena, recibió acompañamiento y oración. A través de consejería, ayuno y rendición diaria, Dios restauró su vida. Hoy comparte su testimonio con jóvenes que enfrentan la misma lucha, y su historia es prueba de que ningún pecado es demasiado grande para la gracia de Dios. Para romper el ciclo del pecado no arrepentido, hay 3 pasos esenciales. Reconocer, admitir el pecado sin excusas. No es decir todos lo hacen o no es tan grave. Es aceptar que hemos ofendido a un Dios santo. Confesar, hablarlo con Dios y cuando sea necesario con personas maduras espiritualmente. La confesión trae luz a las tinieblas. Abandonar, apartarse intencionalmente del pecado. Esto puede implicar cortar relaciones tóxicas, cambiar hábitos y buscar ayuda profesional si es necesario. El arrepentimiento verdadero no es solo sentir remordimiento, es un cambio de dirección. La palabra arrepentirse en griego metanoia significa cambio de mente. Es mirar el pecado como Dios lo ve, odiarlo y correr hacia la gracia. No importa cuánto tiempo hayas caminado con un corazón endurecido, siempre hay un camino de regreso. El hijo pródigo en Lucas 15 tocó fondo antes de recordar que en la casa de su padre había abundancia. Su arrepentimiento comenzó cuando dijo: me levantaré e iré a mi padre. Y el padre no lo recibió con reproches, sino con un abrazo. Así es nuestro Dios, un padre dispuesto a restaurar, no a rechazar. Hoy, si sientes que has estado atrapado en pecado sin arrepentimiento, da el primer paso. No escuches la voz que dice que ya es tarde o que eres demasiado indigno. La cruz de Cristo es suficiente para limpiar incluso las manchas más oscuras. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Isaías 1:18. El enemigo quiere mantenerte en cadenas. Cristo quiere devolverte la libertad. El espíritu de manipulación y control es una de las herramientas más astutas del reino de las tinieblas. No siempre se presenta con violencia o autoridad explícita. Muchas veces se disfraza de preocupación, amabilidad o aparente liderazgo espiritual. Su meta es la misma: dominar, someter y robar libertad. El apóstol Pablo advirtió en Gálatas 5:1: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Donde hay manipulación, esa libertad comienza a desaparecer. La manipulación es peligrosa porque no siempre es evidente. Se presenta en relaciones familiares, amistades, trabajos, iglesias y hasta en la pareja. Puede tomar diversas formas. Culpa como arma. El manipulador hace sentir a la otra persona responsable de su felicidad o bienestar. Frases como: si me quisieras, harías esto por mí, o después de todo lo que hice por ti, ¿así me pagas? Son típicas. Verdades a medias. Distorsiona información para mantener control.
oculta detalles, exagera situaciones o inventa historias para justificar su posición. Miedo y amenazas veladas. No siempre son gritos o violencia física. Pueden ser miradas, silencios estratégicos o insinuaciones que generan temor, aprobación condicionada. El manipulador elogia solo cuando obtiene lo que quiere. Esto crea dependencia emocional, pues la víctima empieza a buscar esa aprobación a toda costa. Aislamiento. Aleja a la persona de amigos, familia o cualquier influencia que pueda abrirle los ojos. Cuanto más aislada está la víctima, más vulnerable se vuelve. En la Biblia vemos ejemplos claros de manipulación. Jezabel, esposa del rey Acab, es una figura clásica de control. Ella no solo influyó en su esposo, sino que manipuló al reino entero para imponer idolatría y matar profetas. 1 Reyes 18:21. Su espíritu sigue operando hoy. Busca intimidar, dividir y silenciar a quienes defienden la verdad. Este espíritu también puede infiltrarse en entornos religiosos. Jesús denunció a los fariseos porque imponían cargas pesadas sobre la gente mientras ellos mismos no las tocaban. Mateo 23:4. La manipulación espiritual es especialmente peligrosa porque usa el nombre de Dios para controlar. Personas heridas por líderes abusivos muchas veces terminan desconfiando de Dios mismo cuando en realidad Él nunca aprueba ese tipo de trato. María, una joven de 25 años, asistía a una iglesia donde se esperaba obediencia ciega al pastor. Cualquier cuestionamiento era visto como rebeldía. Se le pedía dinero constantemente con promesas de milagros y se le aconsejaba cortar relaciones con familiares no espirituales. Con el tiempo, María cayó en depresión y sintió que no podía tomar ninguna decisión sin permiso. Cuando finalmente salió de ese ambiente y conoció una iglesia sana, descubrió que Dios es un Padre amoroso, no un tirano, y que el liderazgo verdadero sirve en lugar de dominar en Mateo 20. La manipulación no solo viene de otros, también puede surgir en nosotros mismos. Todos tenemos la tentación de controlar situaciones o personas para sentirnos seguros. Esto puede manifestarse en padres sobreprotectores que asfixian a sus hijos, parejas que usan celos para mantener dependencia o amigos que manipulan emociones para no perder protagonismo. Reconocer esta tendencia en nosotros es crucial para sanar. La palabra nos da principios claros para detectar y vencer el espíritu de manipulación. Discernimiento espiritual. 1 Juan 4. 1 nos llama a probar los espíritus. Esto significa evaluar actitudes y palabras a la luz de la Escritura. No todo lo que parece amor o preocupación lo es. Establecer límites saludables. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Parte de esto es aprender a decir no cuando algo no viene de Dios. Buscar consejo sabio. Muchas veces la manipulación se rompe cuando otra persona de confianza nos ayuda a ver lo que no podíamos ver solos. Identidad en Cristo. Los manipuladores se alimentan del miedo y la inseguridad. Cuando sabemos quiénes somos en Cristo, amados, libres y aceptados, su control pierde fuerza. Perdón y sanidad emocional. El resentimiento hacia manipuladores puede convertirse en otra cadena. Perdonar no significa permitir abuso, sino entregarle a Dios el derecho de justicia. El control y la manipulación son lo opuesto al carácter de Cristo. Jesús es el Señor del universo, pero nunca obligó a nadie a seguirle. Siempre invitó: venid a mí. Mateo 11:28. Él sana, guía y corrige, pero nunca humilla ni manipula. Su espíritu trae convicción, no condenación. Para quienes han vivido bajo manipulación, el camino a la libertad comienza con la verdad. Juan 8:32 promete: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Reconocer que una relación o sistema es tóxico es el primer paso. Buscar ayuda pastoral sana, consejería profesional
y apoyo de una comunidad segura puede traer restauración. Si identificas rasgos de control en ti mismo, la solución es rendición. Pide al Espíritu Santo que sane heridas que te llevaron a controlar. Muchas veces el deseo de controlar nace del miedo al abandono, el rechazo o el fracaso. Cuando entregas esos miedos a Dios, descubres que puedes amar sin dominar, guiar sin imponer y liderar sin manipular. La iglesia debe ser un refugio donde el amor y la libertad florecen, no un lugar de control disfrazado de espiritualidad. El apóstol Pablo escribió: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Ese dominio propio comienza cuando dejamos de intentar controlar a otros y aprendemos a controlar nuestro propio corazón. El espíritu de manipulación y control es fuerte, pero el espíritu de Cristo es más poderoso. Allí donde hay luz, las tinieblas pierden poder. Si hoy sientes que has vivido bajo control abusivo o lo has ejercido sobre otros, este es el momento de traerlo a la cruz. Jesús vino a poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4:18. La verdadera autoridad no oprime, libera, no esclaviza, sana, no aplasta, levanta. La autoridad de Cristo es absoluta, eterna e incomparable. Ningún poder humano, espiritual o natural puede igualarla. A diferencia de los líderes terrenales que dependen de ejércitos, riquezas o influencia, la autoridad de Jesús fluye de su identidad como Hijo de Dios. Él no la heredó de un sistema humano, ni necesitó aprobación de instituciones. Su autoridad estaba arraigada en su naturaleza divina y respaldada por el poder del Espíritu Santo. Cuando Jesús caminó por esta tierra, todos reconocieron que había algo diferente en él. Marcos 1:22 relata: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Su enseñanza no era una simple exposición intelectual. Sus palabras llevaban vida. Cuando hablaba, las cadenas espirituales caían, los corazones eran confrontados y la oscuridad retrocedía. Uno de los aspectos más impresionantes de su autoridad fue su dominio sobre las fuerzas espirituales. En Marcos 1:27, después de liberar a un hombre poseído, la multitud exclamó: ¿qué es esto? Una nueva doctrina con autoridad. Aún a los espíritus inmundos manda y le obedecen. Jesús no discutía con los demonios ni realizaba rituales largos. Con una sola orden, ellos huían. Este mismo poder sigue vigente hoy, porque Hebreos 13:8 afirma: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesús también mostró su autoridad sobre la naturaleza. Cuando calmó la tormenta con una simple frase: calla, enmudece. Marcos 4:39. Los discípulos quedaron atónitos. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Marcos 4:41. Esa escena nos recuerda que no hay circunstancia fuera de su control. Si las fuerzas de la naturaleza obedecen su voz, ¿cuánto más puede Él calmar las tormentas de nuestra vida? Su autoridad se manifestó incluso sobre la enfermedad y la muerte. Tocó a los leprosos y fueron sanados. Habló a los ciegos y vieron. Ordenó a Lázaro que saliera de la tumba y la muerte no pudo retenerlo. Juan 11:43-44. Todo esto apuntaba a una verdad aún más grande: su autoridad sobre el pecado. Cuando dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Marcos 2:5. Los líderes religiosos se escandalizaron porque sabían que solo Dios podía perdonar pecados. Jesús estaba revelando su verdadera identidad. No solo era un maestro, sino el mismo Hijo de Dios con poder para salvar. La culminación de su autoridad se vio en su muerte y resurrección. Colosenses 2,
15 declara que Jesús despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En lo que parecía una derrota, fue en realidad una victoria cósmica. En la cruz, Jesús no solo pagó el precio por nuestros pecados, sino que también desarmó al reino de las tinieblas. Su resurrección selló esa victoria para siempre. Antes de ascender al cielo, Jesús declaró: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. Con estas palabras se estableció que no hay poder superior al suyo. Ningún demonio, enfermedad, gobierno o circunstancia puede resistirse a su autoridad. Pero lo más asombroso es que Él comparte esa autoridad con sus seguidores. Lucas 10, 19 dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esto significa que los creyentes no son víctimas indefensas. A través de Cristo tenemos autoridad para resistir al diablo, Santiago 4, 7, reprender espíritus malignos, Marcos 16, 17, y caminar en victoria sobre el pecado. Esta autoridad no depende de nuestra fuerza o experiencia, sino de nuestra posición en Cristo. Cuando oramos en su nombre, el cielo respalda nuestras palabras porque representamos al Rey de Reyes. Sin embargo, es importante entender que esta autoridad no es licencia para el orgullo. Jesús enseñó a sus discípulos que el verdadero liderazgo es servicio, Mateo 20, 26, 28. La autoridad espiritual no se usa para controlar o dominar a otros, sino para liberar, sanar y restaurar. El mejor ejemplo es Jesús mismo, quien lavó los pies de sus discípulos. Juan 13, 5. El Rey del universo se inclinó como un siervo, demostrando que la grandeza en el reino de Dios se mide por la humildad. La autoridad de Cristo también nos da seguridad en tiempos de incertidumbre. Cuando enfrentamos ataques espirituales, diagnósticos médicos difíciles o situaciones imposibles, podemos recordar que Jesús tiene la última palabra. Filipenses 2, 9, 11 declara que Dios le dio un nombre sobre todo nombre, y que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Esto significa que cualquier problema, por grande que parezca, está bajo su dominio. María, una mujer que enfrentaba opresión espiritual severa, testificó de este poder. Por años sufrió pesadillas y ataques inexplicables. Visitó médicos y consejeros, pero nada funcionaba. Un día, un grupo de creyentes oró por ella en el nombre de Jesús y fue libre en un instante. María descubrió que el poder de Cristo no es simbólico, sino real. Desde entonces vive en paz y comparte su testimonio para animar a otros a confiar en el Señor. La autoridad de Jesús también nos equipa para cumplir nuestra misión. No fuimos llamados solo a sobrevivir, sino a avanzar el reino de Dios. Mateo 28, 19, 20 nos envía a ser discípulos de todas las naciones, y esta tarea sería imposible sin su respaldo. Él prometió: he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Su presencia garantiza que no estamos solos en la batalla. Si hoy sientes que tu vida está fuera de control, recuerda que Cristo sigue sentado en el trono. Su autoridad no disminuye con el tiempo ni depende de las circunstancias. Hebreos 1, 3 dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Tu historia, tu futuro y tus batallas están en manos del que gobierna el universo. La invitación es clara: sométete a su señorío. Reconocer su autoridad no es opresivo, sino liberador. Cuando Cristo es Señor, el enemigo pierde terreno, las cadenas se rompen y tu vida encuentra propósito. Filipenses 4, 13 resume esta realidad: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta no es solo una frase motivacional,
Es una declaración de que el poder y la autoridad de Jesús están disponibles para todo aquel que cree. Los ángeles son uno de los regalos más hermosos y misteriosos de Dios para su pueblo. Aunque a menudo son invisibles, las Escrituras dejan claro que están constantemente activos, cumpliendo misiones de protección, guía y ministración. Hebreos 1:14 nos enseña que son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Lejos de ser figuras decorativas o mitológicas, los ángeles son agentes poderosos del reino, enviados directamente por el Señor para cuidar de sus hijos. La Biblia está llena de ejemplos de esta realidad. En Éxodo 23:20, Dios prometió a Israel: «He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado». En momentos críticos de la historia, los ángeles han aparecido como mensajeros, como en el anuncio del nacimiento de Jesús, Lucas 1:26-38, o como guerreros, como cuando uno solo de ellos derrotó a 185 soldados asirios, 2 Reyes 19:35. Estos relatos no son cuentos simbólicos, sino pruebas de que el mundo espiritual es tan real como el físico. Pero más allá de los relatos bíblicos, muchos creyentes pueden dar testimonio de cómo Dios usó a sus ángeles para intervenir en situaciones de peligro. Andrés, un misionero en África, relató que durante una noche de viaje por una zona hostil, su auto se averió. Sabía que la región era conocida por asaltos, oró desesperadamente y de repente apareció un hombre que lo ayudó a arreglar el vehículo y desapareció sin dejar rastro. Cuando llegó a salvo a su destino, los lugareños le dijeron que era imposible que alguien estuviera allí a esa hora. Andrés está convencido de que fue un ángel enviado por Dios. La presencia angelical también se manifiesta en momentos de profunda necesidad emocional. Hay testimonios de personas que han sentido un abrazo invisible en medio del duelo, una paz sobrenatural durante una enfermedad o incluso una advertencia clara para evitar un accidente. Estos encuentros son un recordatorio de que el cielo no está distante, está activamente involucrado en nuestra vida. Los ángeles no buscan adoración ni reconocimiento. En Apocalipsis 19:10, cuando Juan intentó postrarse ante uno de ellos, el ángel le dijo: «Mira, no lo hagas, adora a Dios». Su misión es reflejar la gloria de Dios, no recibirla. Esto es importante porque vivimos en una época donde la fascinación por lo espiritual puede llevar a prácticas peligrosas como consultar ángeles fuera del marco bíblico. Todo lo que desvía nuestra mirada de Cristo, incluso si parece luminoso, puede ser un engaño. Pablo advirtió en 2 Corintios 11:14 que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Por eso debemos discernir y asegurarnos de que nuestras experiencias estén alineadas con la palabra de Dios. Los ángeles son poderosos, pero Jesús es nuestra verdadera seguridad. Ellos actúan por orden suya, no por capricho humano. Salmo 91:11-12 lo expresa con claridad. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Esta promesa no significa que nunca enfrentaremos pruebas, sino que nunca estaremos solos. Los ángeles son parte del plan de protección divina para aquellos que caminan bajo su cobertura. Los signos de la presencia angelical, como los que mencionamos en la sección anterior, una paz inexplicable, destellos de luz, caricias sutiles, aromas sobrenaturales, plumas encontradas en lugares improbables, números repetidos, susurros divinos, ayuda inesperada, son recordatorios amorosos de que el cielo nos rodea. Sin embargo,
No debemos basar nuestra fe únicamente en señales, sino en Cristo mismo. Los ángeles son mensajeros. Nuestra adoración siempre pertenece al Creador, no a sus criaturas. Un ejemplo bíblico impactante de la intervención angelical se encuentra en Hechos 12. Pedro estaba en prisión, encadenado y custodiado por soldados. La iglesia oraba fervientemente por él y en medio de la noche un ángel apareció, lo despertó, rompió sus cadenas y lo guió fuera de la cárcel. Esta historia nos muestra que la oración activa el mover celestial. Cuando oramos, desatamos recursos invisibles a nuestro favor. Esto también nos recuerda que el cielo está mucho más activo de lo que imaginamos. Hay batallas espirituales que ocurren constantemente a nuestro alrededor. Daniel 10 revela que un ángel enviado a responder la oración de Daniel fue retenido durante 21 días por un príncipe demoníaco hasta que Miguel el arcángel intervino. Este pasaje nos da una mirada al mundo espiritual. Nuestras oraciones tienen repercusiones reales y los ángeles están involucrados en esas batallas. Para vivir conscientes de esta protección angelical, debemos caminar en obediencia y comunión con Dios. No es magia ni superstición, es el privilegio de los hijos de Dios. La clave no es buscar ángeles, sino buscar a Cristo. Cuando nuestra vida está centrada en Él, podemos tener la certeza de que sus ángeles están activos, aunque no siempre los veamos. Marta, una madre soltera, contó que una noche iba camino a casa con su hija pequeña cuando un hombre desconocido intentó atacarlas. De repente otro hombre apareció, alto y fuerte, y las acompañó hasta la puerta de su casa. Cuando se giró para agradecerle, ya no estaba. Ese día entendió que Dios había enviado un ángel para protegerlas. Estas historias son más comunes de lo que pensamos. Simplemente no siempre las reconocemos. El libro de Hebreos nos invita a una reflexión poderosa. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Hebreos 13, 2. Este versículo nos muestra que los ángeles pueden aparecer en forma humana, interactuar con nosotros y cumplir misiones específicas sin que siquiera lo notemos. Esto debería llenarnos de reverencia y recordarnos que el mundo espiritual es real y cercano. Si alguna vez te has sentido completamente solo, recuerda que no lo estás. El cielo está más cerca de lo que crees. Aunque no siempre veas las manos que te sostienen, están allí. Dios es un Padre amoroso que despliega ejércitos celestiales para cuidar de sus hijos. El Salmo 34, 7 lo resume perfectamente. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que camina con confianza. Cuando enfrentes temor, peligro o incertidumbre, ora. Pide a Dios que envíe su protección angelical. No para idolatrar a los ángeles, sino para recordar que el cielo pelea por ti. Ellos son recordatorios visibles e invisibles de que no eres huérfano ni olvidado. El Rey de Reyes ha asignado a sus mensajeros para que te acompañen, y eso debería llenar tu corazón de paz. La traición es una de las heridas más profundas que puede experimentar el ser humano. No es solo un acto de deslealtad, es una ruptura de confianza, una puñalada emocional que muchas veces viene de las personas más cercanas. Lo doloroso de la traición es que no proviene de desconocidos, sino de aquellos a quienes abrimos nuestro corazón. David expresó este dolor en el Salmo 55, 12, 14. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni me levantó el que me aborrecía, porque me habría ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. La traición es tan antigua como la humanidad.
José fue vendido por sus propios hermanos, Génesis 37. David fue perseguido por su hijo Absalón, 2 Samuel 15. Y Jesús fue entregado por Judas, uno de sus discípulos más cercanos, Mateo 26, 14, 16. Estos relatos nos enseñan que nadie está exento de sufrirla, pero también que Dios puede usar incluso las traiciones para cumplir sus planes. El dolor de la traición no es solo emocional, afecta nuestra identidad y seguridad. Cuando alguien nos hiere profundamente, comenzamos a cuestionar nuestro valor. ¿Qué hice mal? ¿Por qué me pagaron así? Muchas personas construyen muros emocionales después de una traición, decidiendo nunca volver a confiar. Esto, aunque parece una medida de protección, se convierte en una prisión que nos aísla. Pedro también traicionó a Jesús al negarlo 3 veces. Lucas 22, 60 y 1:62. Sin embargo, el Señor lo restauró con amor. Este detalle es importante. No todos los que nos traicionan permanecen como enemigos. A veces la traición es resultado de miedo, debilidad o ignorancia, y Dios nos llama a perdonar. Perdonar no significa justificar el mal ni ignorar el dolor. Es un acto de fe que entrega el derecho a vengarnos a Dios. Romanos 12, 19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El perdón es una llave que libera a 2 personas, a quien perdona y a quien es perdonado. No siempre se restauran las relaciones, pero siempre se restaura el corazón. Marta vivió una traición devastadora cuando su mejor amiga divulgó secretos personales que ella había compartido con confianza. La vergüenza y el dolor fueron tan grandes que Marta se distanció de todos. Pasaron años hasta que un mensaje en una predicación sobre José la confrontó. Lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Marta entendió que, aunque la traición la marcó, también la llevó a una dependencia más profunda de Dios. Decidió perdonar, no porque su amiga lo mereciera, sino porque ella necesitaba ser libre. El ejemplo de José es una lección poderosa. Sus hermanos lo vendieron, pero esa traición lo llevó a Egipto, donde Dios lo elevó a gobernador. Años después, cuando tuvo poder para vengarse, eligió bendecirlos. Su historia muestra que Dios puede usar las traiciones como herramientas para cumplir propósitos más grandes de los que imaginamos. Jesús también nos mostró cómo responder a la traición. A pesar de saber desde el principio que Judas lo entregaría, lo llamó amigo en el momento de su arresto, Mateo 26:50. Este gesto revela la profundidad del amor de Cristo. Aun cuando fue traicionado, no permitió que el odio gobernara su corazón. En la cruz oró por sus verdugos: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. La traición también nos enseña sobre confianza en Dios. Las personas fallan, pero Dios nunca falla. Salmo 118:8 afirma: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Esto no significa vivir desconfiando de todos, sino aprender a poner nuestra esperanza en el Señor, sabiendo que Él puede sanar cualquier herida. Para sanar de la traición es necesario reconocer el dolor. Negar lo sucedido solo prolonga el proceso. Llora delante de Dios. Él entiende tu dolor. Perdonar por fe. No esperes a sentir ganas de perdonar. Hazlo como un acto de obediencia, confiando en que Dios hará justicia. Entregar tu corazón a Dios permite que Él sane las heridas y reconstruya tu confianza. Aprender discernimiento. El perdón no siempre significa volver a confiar de inmediato. Pide sabiduría al Espíritu Santo para saber a quién abrir tu corazón. Testimonios reales muestran
¿Cómo la traición puede convertirse en un trampolín para el crecimiento espiritual? Pablo fue abandonado por compañeros de ministerio, 2 Timoteo 4, 10, 16, pero esas experiencias lo hicieron más dependiente de la gracia de Dios. Así también nosotros podemos transformar el dolor en fortaleza si lo llevamos a Cristo. Si hoy llevas una herida por traición, escucha esta verdad. Dios ve tu dolor y tiene un plan. Él no desperdicia lágrimas. En Isaías 61, 3 promete dar corona en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. La traición no es el final de tu historia. Puede ser el comienzo de una nueva temporada de intimidad con Dios. El enemigo quiere usar la traición para llenarte de amargura, pero el Espíritu Santo quiere usarla para moldear tu carácter. Permite que Él sane tu corazón, que rompa la desconfianza y que te enseñe a amar aun cuando hayas sido herido. Cuando entregas tu dolor a Dios, Él convierte las cicatrices en testimonios. Dios ve todo, nada escapa a su mirada, ni siquiera las cosas que intentamos esconder de nosotros mismos. En un mundo donde las apariencias reinan, donde las redes sociales muestran solo sonrisas y victorias, la palabra nos recuerda que el Señor escudriña los corazones. Jeremías 17, 10. Él ve las lágrimas derramadas en secreto, las noches de insomnio, las heridas ocultas que nadie más nota. Este conocimiento no debe producir miedo, sino consuelo. El Creador del universo conoce cada detalle de tu vida y te ama profundamente. La historia de Agar en Génesis 16 ilustra esta verdad. Una mujer extranjera, maltratada y rechazada, huyó al desierto sintiéndose invisible. Allí un ángel del Señor se le apareció y le habló con ternura. Agar lo llamó El Roi, que significa tú eres el Dios que me ve. Aun cuando nadie más se preocupaba por ella, Dios la veía y tenía un plan para su vida. Esta historia es un recordatorio de que no hay rincón oscuro donde su mirada no alcance. Sin embargo, esta misma verdad nos confronta. Así como Dios ve nuestras lágrimas, también ve nuestro pecado. Salmo 139, 7, 12 nos dice que no hay lugar donde podamos huir de su presencia. Nada queda oculto ante aquel que todo lo sabe. Esto no es para vivir aterrados, sino para motivarnos a una vida transparente y auténtica. Cuando aceptamos que Dios lo ve todo, aprendemos a dejar las máscaras y a vivir en libertad. El mundo nos enseña a ocultar el dolor, pero Dios nos invita a traerlo a la luz. Muchas personas cargan heridas de la infancia, abusos, traiciones y culpas escondidas. Estas heridas secretas se convierten en cadenas invisibles que afectan cada área de la vida. El Salmo 34, 18 nos asegura: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El primer paso para experimentar sanidad es reconocer que necesitamos ayuda. Cuando sabemos que Dios ve todo, también entendemos que ninguna injusticia queda sin respuesta. Tal vez alguien te hirió profundamente y nunca te pidió perdón. Tal vez personas se aprovecharon de tu bondad y siguieron adelante como si nada, pero la Biblia es clara, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y Él considera todas sus veredas. Proverbios 5, 21. Dios no es indiferente a tu dolor. Él es un juez justo que traerá justicia en su tiempo perfecto. En el libro de Esther vemos que incluso cuando su nombre no se menciona explícitamente, Dios está trabajando detrás de escena. Mardoqueo, un hombre justo, fue condenado injustamente a morir, pero el Señor volteó la situación y usó a Esther para salvar a su pueblo. Lo mismo ocurre hoy. Aunque no veamos la mano de Dios, su mirada nunca se aparta de nosotros. Un ejemplo moderno de esto es el testimonio de Laura. Durante años sufrió abuso doméstico en silencio. Sentía que nadie la veía, ni siquiera Dios. Pero un día, al leer Salmo 121,
sintió que el Señor le hablaba directamente. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esa promesa fue el inicio de su restauración. Dios usó personas y recursos para sacarla de esa situación y hoy ella ayuda a mujeres que atraviesan lo mismo. Cuando aceptamos que Dios nos ve, cambia nuestra manera de vivir. Ya no buscamos aprobación humana, porque sabemos que nuestro Padre Celestial nos conoce tal como somos. Tampoco necesitamos esconder nuestras luchas. Podemos confesarlas y recibir gracia. Hebreos 4. 13 nos recuerda que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aunque suena serio, este versículo también nos asegura que podemos acercarnos con confianza al trono de gracia. Hebreos 4, 16. Dios ve tu dolor, ninguna lágrima es ignorada. Apocalipsis 21, 4 promete que Él enjugará toda lágrima de tus ojos. Tu fidelidad, aun cuando nadie reconoce tus esfuerzos, Él los ve. Jesús dijo en Mateo 6, 4, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Tu pecado, no para condenarte, sino para restaurarte. Jesús vio a Zaqueo, el recaudador corrupto, y lo llamó por su nombre. Ese encuentro cambió su vida, tu futuro. Él ve lo que todavía no ves. Jeremías 29, 11 declara: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Esta verdad debería llenarnos de reverencia y esperanza. Dios no es un observador distante, es un Padre amoroso involucrado en cada detalle. Incluso cuando sientes que nadie entiende tu dolor, Él sí lo entiende. Cuando crees que tus oraciones no son escuchadas, Él las recoge. Salmo 56, 8 dice que guarda nuestras lágrimas en su odre. Cada lágrima es valiosa para Él. Si alguna vez te has sentido invisible, recuerda que el mismo Dios que formó las estrellas conoce tu nombre. Él no solo te ve, también camina contigo. Isaías 43, 2 promete: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esta es la seguridad de quienes confían en Él. No estamos solos, aunque todo parezca oscuro. Hoy es el momento perfecto para abrir tu corazón ante su mirada amorosa. No tienes que esconder tus errores, tus miedos o tus heridas. Jesús murió en la cruz sabiendo exactamente quién eres. Él vio tu pecado, tu dolor y tu futuro, y aún así eligió amarte. Su mirada no es de condenación, sino de gracia. La fidelidad a Dios, incluso en medio del dolor y la incertidumbre, es una de las marcas más poderosas de un creyente verdadero. Ser fiel no significa no sentir miedo ni dolor, sino permanecer firme cuando todo alrededor parece derrumbarse. Es seguir confiando en que el Señor tiene el control, aunque las circunstancias digan lo contrario. Job es un ejemplo vivo de fidelidad. Perdió a sus hijos, su salud y sus bienes, pero nunca maldijo a Dios. En medio de su angustia declaró: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1, 21. Su historia nos enseña que la fidelidad no depende de lo que tenemos, sino de en quién confiamos. Job pasó por una prueba devastadora, pero su final fue mejor que su principio, porque Dios honra la fidelidad. La fidelidad no siempre se nota en grandes actos heroicos. Muchas veces se manifiesta en lo cotidiano, en seguir orando cuando no vemos respuestas, en ser honestos cuando nadie nos observa, en permanecer en integridad cuando el mundo nos